Hawk se levantó de un salto, para esconderse, pues no estaba dispuesto a que se le atribuyera ni la más remota conexión con los sucesos de aquella noche. El galés abrió la puerta a varios señores y señoras, entre estas la viuda de Douglas, y notó que algunos grupos subían la cuesta para contemplar el portillo, señal de que la noticia se había propagado. El galés tuvo que hacer el relato de los sucesos a sus visitantes. La viuda no se cansaba de expresar su agradecimiento a los que la habían salvado. No hable usted más de ello, señora. Hay otro a quien tiene que estar más agradecida que a mí y a mis muchachos, pero no quiere que se diga su nombre. De no ser por él, nosotros no hubiéramos estado allí. Esto, como es de suponer, despertó tan viva curiosidad que casi aminoró la que inspiraba el principal suceso, pero el galés dejó que corroyera las entrañas de sus visitantes y por mediación de ellos las de todo el pueblo, pues no quiso descubrir su secreto. Cuando supieron todo lo que había que saber, la viuda dijo: me quedé dormida leyendo en la cama, y seguí durmiendo durante todo el bullicio. ¿Por qué no fue usted y me despertó? Creíamos que no valía la pena. No era fácil que aquellos prójimos volvieran, no les habían quedado herramientas para trabajar. ¿Y de qué servía despertar a usted y darle un susto mortal? Mis 3 negros se quedaron guardando la casa toda la noche. Ahora acaban de volver. Llegaron más visitantes y hubo que contar y recontar la historia durante otras 2 horas. No había escuela dominical durante las vacaciones, pero todos fueron temprano a la iglesia. El emocionante suceso fue bien examinado y discutido. Se supo que aún no se había encontrado el menor rastro de malhechores. Al acabarse el sermón, el juez Thatcher se acercó a la señora Harper, que salía por el centro de la nave, entre la multitud. Pero es que mi Becky se va a pasar durmiendo todo el día. Le dijo. Ya me figuraba yo que estaría muerta de cansancio. ¿Su Becky? Sí, contestó el juez alarmado. ¿No ha pasado la noche en casa de usted? No, señor. La esposa del juez palideció y se dejó caer sobre un banco, en el momento que pasaba tía Polly hablando apresuradamente con una amiga. Buenos días, señoras, dijo. Uno de mis chicos no aparece. Me figuro que se quedaría a dormir en casa de una de ustedes, y que luego habrá tenido miedo de presentarse en la iglesia. Ya le ajustaré las cuentas. La señora de Thatcher hizo un débil movimiento negativo con la cabeza y se puso aún más pálida. No ha estado con nosotros, dijo la señora Harper, un tanto inquieta. Una viva ansiedad contrajo el rostro de tía Polly. Joe Harper, ¿has visto a mi Tom esta mañana? Joe hizo memoria, pero no estaba seguro de si le había visto o no. La gente que salía se iba deteniendo. Fueron extendiéndose los cuchicheos y en todas las caras se iba viendo la preocupación y la intranquilidad. Se interrogó ansiosamente a los niños y a los instructores. Todos decían que no habían notado si Tom y Becky estaban a bordo del vapor en el viaje de vuelta. La noche era muy oscura y nadie pensó en averiguar si alguno faltaba. Un muchacho dejó escapar su temor de que estuvieran aún en la cueva. La madre de Becky se desmayó. Tía Polly rompió a llorar, retorciéndose las manos. La alarma corrió de boca en boca, de grupo en grupo y de calle en calle, y aún no habían pasado 5 minutos cuando las campanas comenzaron a voltear, clamorosas, y todo el pueblo se había echado a la calle. Lo ocurrido en el Monte Cardiff se sumió de pronto en la insignificancia. Nadie volvió a acordarse de los malhechores. Se ensillaron caballos, se tripularon botes, la barca de vapor fue requisada, y antes de media hora 200 hombres se apresuraban por la carretera o río abajo hacia la caverna. Durante el lento transcurrir de la tarde el pueblo parecía deshabitado y muerto. Muchas vecinas visitaron a tía Polly y a la señora de Thatcher para tratar de consolarlas, y lloraron con ellas además, y eso era más elocuente que las palabras. El pueblo entero pasó la interminable noche en espera de noticias, pero la única que se recibió, cuando ya clareaba el día, fue la de que hacían falta más velas y que enviasen comestibles. La señora de Thatcher y tía Polly, con acento agudo, estaban como locas. El juez les mandaba recados desde la cueva para darles ánimos y tranquilizarlas, pero ninguno motivaba esperanzas. El viejo galés volvió a su casa al amanecer, cubierto de barro y de goterones de sebo de velas, sin poder tenerse de cansancio. Encontró a Hawk todavía en la cama que le habían proporcionado y delirando de fiebre. Los médicos todos estaban en la cueva, así es que la viuda de Douglas había ido para hacerse cargo del paciente. No sé si es bueno, malo o mediano, dijo, pero es hijo de Dios y nada que es cosa de él puede dejarse abandonada. El galés dijo que no le faltaban buenas cualidades, a lo que replicó la viuda. Esté usted seguro de ello. Esa es la marca del Señor y no deja de ponerla nunca. La pone en alguna parte en toda criatura que sale de sus manos. Al empezar la tarde, grupos de hombres derrengados fueron llegando al pueblo, pero los más vigorosos de entre los vecinos continuaban la busca.
Todo lo que se llegó a saber fue que se estaban registrando profundidades tan remotas de la cueva que jamás habían sido exploradas, que no había recoveco ni hendedura que no fuera minuciosamente examinado, que por cualquier lado que se fuese por entre el laberinto de galerías, se veían luces que se movían de aquí para allá, y los gritos y las detonaciones de pistolas repercutían en los ecos de los oscuros subterráneos. En un sitio muy lejos de donde iban ordinariamente los turistas habían encontrado los nombres de Tom y Becky trazados con humo sobre la roca y, a poca distancia, un trozo de cinta manchado de sebo. La señora de Thatcher lo había reconocido deshecha en lágrimas, y dijo que aquello sería el único recuerdo que tendría de su niña y que sería el más preciado de todos, porque sería el último que habría dejado en el mundo antes de su horrible fin. Contaban que de cuando en cuando se veía oscilar en la cueva un débil destello de luz en la lejanía, y un tropel de hombres se lanzaba corriendo hacia allá con gritos de alegría, y se encontraban con el amargo desengaño de que no estaban allí los niños. No era sino la luz de alguno de los exploradores. 3 días y 3 noches pasaron lentos, abrumadores, y el pueblo fue cayendo en un sopor sin esperanza. Nadie tenía ánimos para nada. El descubrimiento casual de que el propietario de la posada de Templaza escondía licores en el establecimiento casi no interesó a la gente, a pesar de la tremenda importancia y magnitud del acontecimiento. En un momento de lucidez, Hawk, con débil voz, llevó la conversación a recaer sobre Posadas, y acabó por preguntar, temiendo vagamente lo peor, si se había descubierto algo, desde que él estaba malo, en la posada de Templanza. Sí, contestó la viuda. Hawk se incorporó con los ojos fuera de las órbitas. ¿Qué? ¿Qué han descubierto? Bebidas, y han cerrado la posada. Échate, hijo, qué susto me has dado. No me digas más que una cosa. Nada más que una, por favor. ¿Fue Tom Sawyer el que las encontró? La viuda se echó a llorar. Calla, calla. Ya te he dicho antes que no tienes que hablar. Estás muy malito. Nada habían encontrado, pues, más que licores, pensó Hawk, de ser el oro se hubiera armado una gran batahola. Así, pues, el tesoro estaba perdido, perdido para siempre. Pero ¿por qué lloraría ella? Era cosa rara. Esos pensamientos pasaron oscura y trabajosamente por el espíritu de Hawk, y la fatiga que le produjeron le hizo dormirse. Vamos, ya está dormido el pobrecillo. Pensar que fuera Tom Sawyer el que lo descubrió. Lástima que no puedan descubrirlo a él. Ya no va quedando nadie que aún conserve bastante esperanza ni bastantes fuerzas para seguir buscándolo. Capítulo 31. Volvamos ahora a las aventuras de Tom y Becky en la cueva. Corretearon por los lóbregos subterráneos con los demás excursionistas, visitando las consabidas maravillas de la caverna, maravillas condecoradas con nombres un tanto enfáticos, tales como el Salón, la Catedral, el Palacio de Aladino, y otros por el estilo. Después empezó el juego y algazara del escondite, y Becky y Tom tomaron parte en él con tal ardor, que no tardaron en sentirse fatigados. Se internaron entonces por un sinuoso pasadizo, alzando en alto las velas para leer la enmarañada confusión de nombres, fechas, direcciones y lemas con los cuales los rocosos muros habían sido ilustrados, con humo de velas. Siguieron adelante, charlando, y apenas se dieron cuenta de que estaban ya en una parte de la cueva cuyos muros permanecían inmaculados. Escribieron sus propios nombres bajo una roca salediza, y prosiguieron su marcha. Poco después llegaron a un lugar donde una diminuta corriente de agua, impregnada de un sedimento calcáreo, caía desde una laja, y en el lento pasar de las edades había formado un Niágara con encajes y rizos de brillante a imperecedera piedra. Tom deslizó su cuerpo menudo por detrás de la pétrea cascada para que Becky pudiera verla iluminada. Vio que ocultaba una especie de empinada escalera natural encerrada en la estrechez de dos muros, y al punto le entró la ambición de ser un descubridor. Becky respondió a su requerimiento. Hicieron una marca con el humo, para servirles más tarde de guía, y emprendieron el avance. Fueron torciendo a derecha a izquierda, hundiéndose en las ignoradas profundidades de la caverna, hicieron otra señal, y tomaron por una ruta lateral en busca de novedades que poder contar a los de allá arriba. En sus exploraciones dieron con una gruta, de cuyo techo pendían multitud de brillantes estalactitas de gran tamaño. Dieron la vuelta a toda la cavidad, sorprendidos y admirados, y luego siguieron por uno de los numerosos túneles que allí desembocaban. Por allí fueron a parar a un maravilloso manantial, cuyo cauce estaba incrustado como con una escarcha de fulgurantes cristales. Se hallaba en una caverna cuyo techo parecía sostenido por muchos y fantásticos pilares formados al unirse las estalactitas con las estalagmitas, obra del incesante goteo durante siglos y siglos. Bajo el techo, grandes ristras de murciélagos se habían agrupado por miles en cada racimo. Asustados por el resplandor de las velas, bajaron en grandes bandadas, chillando y precipitándose contra las luces. Tom sabía sus costumbres y el peligro que en ello había. Cogió a Becky por la mano y tiró de ella hacia la primera abertura que encontró. Y no fue demasiado pronto, pues un murciélago apagó de un aletazo la vela que llevaba en la mano en el momento de salir de la caverna.
Los murciélagos persiguieron a los niños un gran trecho, pero los fugitivos se metían por todos los pasadizos con que topaban, y al fin se vieron libres de la persecución. Tom encontró poco después un lago subterráneo que extendía su indecisa superficie a lo lejos hasta desvanecerse en la oscuridad. Quería explorar sus orillas, pero pensó que sería mejor sentarse y descansar un rato antes de emprender la exploración. Y fue entonces cuando, por primera vez, la profunda quietud de aquel lugar se posó como una mano húmeda y fría sobre los ánimos de los dos niños. No me he dado cuenta, dijo Becky, pero me parece que hace tanto tiempo que ya no oímos a los demás. Yo creo, Becky, que estamos mucho más abajo que ellos, y no sé si muy lejos al norte, sur, este o lo que sea. Desde aquí no podemos oírlos. Becky mostró cierta inquietud. ¿Cuánto tiempo habremos estado aquí, Tom? Más vale que volvamos para atrás. Sí, será mejor. Puede que sea lo mejor. ¿Sabrás el camino, Tom? Para mí no es más que un enredijo liadísimo. Creo que daré con él, pero lo malo son los murciélagos. Si nos apagasen las dos velas sería un apuro grande. Vamos a ver si podemos ir. Por otra parte, sin pasar por allí. Bueno, pero espero que no nos perderemos. ¡Qué miedo! Y la niña se estremeció ante la horrenda posibilidad. Echaron a andar por una galería y caminaron largo rato en silencio, mirando cada nueva abertura para ver si encontraban algo que les fuera familiar en su aspecto. Cada vez que Tom examinaba el camino, Becky no apartaba los ojos de su cara, buscando algún signo tranquilizador, y él decía alegremente: nada, no hay que tener cuidado. Esta no es, pero ya daremos con otra enseguida. Pero iba sintiéndose menos esperanzado con cada fiasco, y empezó a meterse por las galerías opuestas, completamente al azar, con la vana esperanza de dar con la que hacía falta. Aún seguía diciendo, no importa, pero el miedo le oprimía de tal modo el corazón, que las palabras habían perdido su tono alentador y sonaban como si dijera, todo está perdido. Becky no se apartaba de su lado, luchando por contener las lágrimas, sin poder conseguirlo. Tom, dijo al fin, no te importen los murciélagos. Volvamos por donde hemos venido. Parece que cada vez estamos más extraviados. Tom se detuvo. Escucha, dijo. Silencio absoluto. Silencio tan profundo que hasta el rumor de sus respiraciones resaltaba en aquella quietud. Tom gritó. La llamada fue despertando ecos por las profundas oquedades y se desvaneció en la lejanía con un rumor que parecía las convulsiones de una risa burlona. No, no lo vuelvas a hacer, Tom, exclamó Becky. Sí, es horroroso, Becky, pero más vale hacerlo. Puede que nos oigan, y Tom volvió a gritar. El puede constituía un horror aún más escalofriante que la risa diabólica, pues era la confesión de una esperanza que se iba perdiendo. Los niños se quedaron quietos, aguzando el oído, todo inútil. Tom volvió sobre sus pasos, apresurándose. A los pocos momentos una cierta indecisión en sus movimientos reveló a Becky otro hecho fatal, que Tom no podía dar con el camino de vuelta. Tom, no hiciste ninguna señal. Becky, he sido un idiota. No pensé que tuviéramos nunca necesidad de volver al mismo sitio. No, no doy con el camino. Todo está tan revuelto. Tom, estamos perdidos, estamos perdidos. Ya no saldremos nunca de este horror. ¿Por qué nos separaríamos de los otros? Se dejó caer al suelo y rompió en tan frenético llanto, que Tom se quedó anonadado ante la idea de que Becky podía morirse o perder la razón. Se sentó a su lado, rodeándola con los brazos. Reclinó ella la cabeza en su pecho, y dio rienda suelta a sus terrores, sus inútiles arrepentimientos, y los ecos lejanos convirtieron sus lamentaciones en mofadora risa. Tom le pedía que recobrase la esperanza, y ella le dijo que la había perdido del todo. Se culpó él y se colmó a sí mismo de insultos por haberla traído a tan terrible trance, y esto produjo mejor resultado. Prometió ella no desesperar más y levantarse y seguirle a donde la llevase, con tal de que no volviese a hablar así, pues no había sido ella menos culpable que él. Se pusieron de nuevo en marcha, sin rumbo alguno, al azar. Era lo único que podían hacer: andar, no cesar de moverse. Durante un breve rato pareció que la esperanza revivía no porque hubiera razón alguna para ello, sino tan solo porque es natural en ella revivir cuando sus resortes no se han gastado por la edad y la resignación con el fracaso. Poco después cogió Tom la vela de Becky y la apagó. Aquella economía significaba mucho, no hacía falta explicarla. Becky se hizo cargo y su esperanza se extinguió de nuevo. Sabía que Tom tenía una vela entera y 3 o 4 cabos en el bolsillo, y sin embargo había que economizar. Después el cansancio empezó a hacerse sentir. Los niños trataron de no hacerle caso, pues era terrible pensar en sentarse cuando el tiempo valía tanto. Moverse en alguna dirección, en cualquier dirección, era al fin progresar y podía dar fruto.
pero sentarse era invitar a la muerte y acortar su persecución. Al fin las piernas de Becky se negaron a llevarla más lejos. Se sentó en el suelo. Tom se sentó a su lado, y hablaron del pueblo, los amigos que allí tenían, las camas cómodas, y sobre todo, la luz. Becky lloraba, y Tom trató de consolarla, pero todos sus consuelos se iban quedando gastados con el uce y más bien parecían sarcasmos. Tan cansada estaba que se fue quedando dormida. Tom se alegró de ello y se quedó mirando la cara dolorosamente contraída de la niña, y vio cómo volvía a quedar natural y serena bajo la influencia de sueños placenteros, y hasta vio aparecer una sonrisa en sus labios. Y lo apacible del semblante de Becky se reflejó con una sensación de paz y consuelo en el espíritu de Tom, sumiéndole en gratos pensamientos de tiempos pasados y de vagos recuerdos. Aún seguía en esas soñaciones, cuando Becky se despertó riéndose, pero la risa se heló al instante en sus labios y se trocó en un sollozo. No sé cómo he podido dormir. Ojalá no hubiera despertado nunca, nunca. No, Tom, no me mires así. No volveré a decirlo. Me alegro de que hayas dormido, Becky. Ahora ya no te sentirás tan cansada y encontraremos el camino. Podemos probar, Tom, pero he visto un país tan bonito mientras dormía. Me parece que iremos allí. Puede que no, Becky, puede que no. Ten valor y vamos a seguir buscando. Se levantaron y otra vez se pusieron en marcha, descorazonados. Trataron de calcular el tiempo que llevaban en la cueva, pero todo lo que sabían era que parecía que habían pasado días y hasta semanas, y sin embargo era evidente que no, pues aún no se habían consumido las velas. Mucho tiempo después de esto, no podían decir cuánto. Tom dijo que tenían que andar muy calladamente para poder oír el goteo del agua, pues era preciso encontrar un manantial. Hallaron uno a poco trecho, y Tom dijo que ya era hora de darse otro descanso. Ambos estaban desfallecidos de cansancio, pero Becky dijo que aún podría ir un poco más lejos. Se quedó sorprendida al ver que Tom no opinaba así, no lo comprendía. Se sentaron y Tom fijó la vela en el muro, delante de ellos, con un poco de barro. Aunque sus pensamientos no se detenían, nada dijeron por algún tiempo. Becky rompió al fin el silencio. Tom, tengo tanta hambre. Tom sacó una cosa del bolsillo. ¿Te acuerdas de esto? Dijo. Becky casi se sonrió. Es nuestro pastel de bodas, Tom. Sí, y más valía que fuera tan grande como una barrica, porque esto es todo lo que tenemos. Lo separé de la merienda para que jugásemos con él, como la gente mayor hace con el pastel de bodas. Pero va a ser. Dejó sin acabar la frase. Tom se hizo dos partes del pastel y Becky comió con apetito la suya, mientras Tom no hizo más que mordisquear la que le tocó. No les faltó agua fresca para completar el festín. Después indicó Becky que debían ponerse en marcha. Tom guardó silencio un rato, y al cabo dijo: Becky, tienes valor para que te diga una cosa. La niña palideció pero dijo que sí, que se la dijera. Bueno, pues entonces oye, tenemos que quedarnos aquí, donde hay agua para beber. Ese cabito es lo único que nos queda de las velas. Becky dio rienda suelta al llanto y a las lamentaciones. Él hizo cuanto pudo para consolarla, pero fue en vano. Tom, dijo después de un rato, nos echarán de menos y nos buscarán. Seguro que sí, claro que nos buscarán. ¿Nos estarán buscando ya? Me parece que sí. Espero que así sea. ¿Cuándo nos echarán de menos, Tom? Puede ser que cuando vuelvan a la barca. Para entonces ya será de noche. ¿Notarán que no hemos sido nosotros? No lo sé, pero, de todos modos, tu madre te echará de menos en cuanto estén de vuelta en el pueblo. La angustia que se pintó en los ojos de Becky hizo darse cuenta a Tom de la pifia que había cometido. Becky no debía pasar aquella noche en su casa. Los dos se quedaron callados y pensativos. Enseguida una nueva explosión de llanto indicó a Tom que el mismo pensamiento que tenía en su mente había surgido también en la de su compañera, que podía pasar casi toda la mañana del domingo antes de que la madre de Becky descubriera que su hija no estaba en casa de los Harper. Los niños permanecieron con los ojos fijos en el pedacito de vela y miraron cómo se consumía lenta e inexorablemente. Vieron el trozo de pabilo quedarse solo al fin. Vieron alzarse y encogerse la débil llama, subir y bajar, trepar por la tenue columna de humo, vacilar un instante en lo alto, y después. El horror de la absoluta oscuridad. ¿Cuánto tiempo pasó después, hasta que Becky volvió a recobrar poco a poco los sentidos y a darse cuenta de que estaba llorando en los brazos de Tom? Ninguno de ellos supo decirlo. No sabían sino que, después de lo que les pareció un intervalo de tiempo larguísimo, ambos despertaron de un pesado sopor y se vieron otra vez sumidos en sus angustias. Tom dijo que quizá fuese ya domingo, quizá lunes. Quiso hacer hablar a Becky, pero la pesadumbre de su pena la tenía anonadada, perdida ya toda esperanza. Tom le aseguró que tenía que hacer mucho tiempo que habrían notado su falta y que sin duda alguna los estaban ya buscando. Gritaría, y acaso alguien viniera. Hizo la prueba, pero los ecos lejanos sonaban en la oscuridad de modo tan siniestro que no osó repetirla.
Las horas siguieron pasando y el hambre volvió a atormentar a los cautivos. Había quedado un poco de la parte del pastel que le tocó a Tom, y lo repartieron entre los dos, pero se quedaron aún más hambrientos. El mísero bocado no hizo sino aguzarles el ansia de alimentos. A poco rato, dijo Tom. Chist, ¿no oyes? Contuvieron el aliento y escucharon. Se oía como un grito remotísimo y débil. Tom contestó al punto, y cogiendo a Becky por la mano echó a andar a tientas por la galería en aquella dirección. Se paró y volvió a escuchar. Otra vez se oyó el mismo sonido, y al parecer más cercano. Son ellos, exclamó Tom. Ya vienen. Corre, Becky. Estamos salvados. La alegría enloquecía a los prisioneros. Avanzaban, con todo, muy despacio, porque abundaban los hoyos y despeñaderos y era preciso tomar precauciones. A poco llegaron a uno de ellos y tuvieron que detenerse. Podía tener una vara de hondo o podía tener 100. Tom se echó de bruces al suelo y estiró el brazo cuanto pudo, sin hallar el fondo. Tenían que quedarse allí y esperar hasta que llegasen los que buscaban. Escucharon. No había duda de que los gritos lejanos se iban haciendo más y más remotos. Un momento después dejaron del todo de oírse. ¡Qué mortal desengaño! Aún daba esperanzas a Becky, pero pasó toda una eternidad de anhelosa espera y nada volvió a oírse. Palpando en las tinieblas, volvieron hacia el manantial. El tiempo seguía pasando cansado y lento. Volvieron a dormir y a despertarse, más hambrientos y despavoridos. Tom creía que ya debía de ser el martes para entonces. Les vino una idea. Por allí cerca había algunas galerías. Más valía explorarlas que soportar la ociosidad, la abrumadora pesadumbre del tiempo. Sacó del bolsillo la cuerda de la cometa, la ató a un saliente de la roca, y él y Becky avanzaron, soltando la tramilla del ovillo según caminaban a tientas. A los 20 pasos la galería acababa en un corte vertical. Tom se arrodilló, y estirando el brazo cuanto pudo hacia abajo palpó la cortadura y fue corriéndose después hasta el muro. Hizo un esfuerzo para alcanzar con la mano un poco más lejos a la derecha, y en aquel momento, a menos de 20 varas, una mano sosteniendo una vela apareció por detrás de un peñasco. Tom lanzó un grito de alegría. Enseguida se presentó, siguiendo a la mano, el cuerpo al cual pertenecía. Joe el indio. Tom se quedó paralizado, no podía moverse. En el mismo instante, con indecible placer, vio que el español apretaba los talones y desaparecía de su vista. Tom no se explicaba que Joe no hubiera reconocido su voz y no hubiera venido a matarlo por su delación ante el tribunal. Sin duda los ecos habían desfigurado su voz. Eso tenía que ser, pensaba. El susto le había aflojado todos los músculos del cuerpo. Se prometía a sí mismo que si le quedaban fuerzas bastantes para volver al manantial allí se quedaría, y nada le tentaría a correr el riesgo de volver a encontrarse otra vez con Joe. Tuvo gran cuidado de no decir a Becky lo que había visto. Le dijo que solo había gritado por probar suerte. Pero el hambre y la desventura acababan al fin por sobreponerse al miedo. Otra interminable espera en el manantial y otro largo sueño trajeron cambios consigo. Los niños se despertaron torturados por un hambre rabiosa. Tom creía que ya estaría en el miércoles o jueves, o quizá en el viernes o sábado, y que los buscaban habían abandonado la empresa. Propuso explorar otra galería. Estaba dispuesto a afrontar el peligro de Joe el indio y cualquier otro terror. Pero Becky estaba muy débil. Se había sumido en una mortal apatía y no quería salir de ella. Dijo que esperaría allí donde estaba, y se moriría. Sin tardar mucho, Tom podía explorar con la cuerda de la cometa, si quería, pero le suplicaba que volviera de cuando en cuando para hablarle, y le hizo prometer que cuando llegase el momento terrible estaría a su lado y la cogería de la mano hasta que todo acabéis. Tom la besó, con un nudo en la garganta que le ahogaba, hizo ver que tenía esperanza de encontrar a los buscadores o un escape para salir de la cueva. Y llevando la cuerda en la mano empezó a andar a gatas por otra de las galerías, martirizado por el hambre y agobiado por los presentimientos de fatal desenlace. Capítulo 32. Transcurrió la tarde del martes y llegó el crepúsculo. El pueblecito de San Petersburgo guardaba aún un fúnebre recogimiento. Los niños perdidos no habían aparecido. Se habían hecho rogativas públicas por ellos y muchas en privado, poniendo los que las hacían su corazón en las plegarias, pero ninguna buena noticia llegaba de la cueva. La mayor parte de los exploradores habían abandonado ya la tarea y habían vuelto a sus ocupaciones, diciendo que era evidente que nunca se encontraría a los desaparecidos. La madre de Becky estaba gravemente enferma y deliraba con frecuencia. Decían que desgarraba el corazón oírla llamar a su hija y quedarse escuchando largo rato, y después volver a hundir la cabeza entre las sábanas con un sollozo. Tía Polly había caído en una fija y taciturna melancolía y sus cabellos grises se habían tornado blancos casi por completo. Todo el pueblo se retiró a descansar aquella noche triste y descorazonadora.
Muy tarde, a más de medianoche, un frenético repiqueteo de las campanas de la iglesia puso en conmoción a todo el vecindario, y en un momento las calles se llenaron de gente alborozada y a medio vestir, que gritaba, arriba, arriba. Ya han aparecido. Los han encontrado. Sartenes y cuernos añadieron su estrépito al tumulto. El vecindario fue formando grupos, que marcharon hacia el río, que se encontraron a los niños que venían en un coche descubierto arrastrado por una multitud que los aclamaba, que rodearon el coche y se unieron a la comitiva y entraron con gran pompa por la calle principal lanzando hurras entusiastas. Todo el pueblo estaba iluminado. Nadie pensó en volverse a la cama. Era la más memorable noche en los anales de aquel apartado lugar. Durante media hora una procesión de vecinos desfiló por la casa del juez Thatcher, abrazó y besó a los recién encontrados, estrechó la mano de la señora de Thatcher, trató de hablar sin que la emoción se lo permitiese, y se marchó regando de lágrimas toda la casa. La dicha de tía Polly era completa, y casi lo era también la de la madre de Becky, lo sería del todo tan pronto como el mensajero enviado a toda prisa a la cueva pudiese dar noticias a su marido. Tom estaba tendido en un sofá rodeado de un impaciente auditorio, y contó la historia de la pasmosa aventura, introduciendo en ella muchos emocionantes aditamentos para mayor adorno, y la terminó con el relato de cómo recorrió 2 galerías hasta donde se lo permitió la longitud de la cuerda de la cometa, cómo siguió después una tercera hasta el límite de la cuerda, y ya estaba a punto de volverse atrás cuando divisó un puntito remoto que le parecía luz del día. Abandonó la cuerda y se arrastró hasta allí. Sacó la cabeza y los hombros por un angosto agujero y vio el ancho y ondulante Mississippi deslizarse a su lado. Y si llega a ocurrir que fuera de noche, no hubiera visto el puntito de luz y no hubiera vuelto a explorar la galería. Contó cómo volvió donde estaba Becky y le dio, con precauciones, la noticia, y ella le dijo que no la mortifiquéis con aquellas cosas porque estaba cansada y sabía que iba a morir y lo deseaba. Relató cómo se esforzó para persuadirla, y cómo ella pareció que iba a morirse de alegría cuando se arrastró hasta donde pudo ver el remoto puntito de claridad azulada, cómo consiguió salir del agujero y después ayudó para que ella saliese, cómo se quedaron allí sentados y lloraron de gozo, cómo llegaron unos hombres en un bote y Tom los llamó y les contó su situación y que perecían de hambre, cómo los hombres no querían creerle al principio, porque, decían, está 5 millas río abajo del valle en que está la cueva. Y después los recogieron en el bote, los llevaron a una casa, les dieron de cenar, los hicieron descansar hasta 2 o 3 horas después de anochecido y, por fin, los trajeron al pueblo. Antes de que amaneciese se descubrió el paradero, en la cueva, del juez Thatcher y de los que aún seguían con él, por medio de cordeles que habían ido tendiendo para servirles de guía, y se les comunicó la gran noticia. Los efectos de 3 días y 3 noches de fatiga y de hambre no eran cosa baladí y pasajera, según pudieron ver Tom y Becky. Estuvieron postrados en casa 2 días siguientes, y cada vez parecían más cansados y desfallecidos. Tom se levantó un poco el jueves, salió a la calle el viernes, y para el sábado ya estaba como nuevo, pero Becky siguió en cama 2 o 3 días más, y cuando se levantó parecía que había pasado una larga y grave enfermedad. Tom se enteró de la enfermedad de Hawk y fue a verlo, pero no lo dejaron entrar en la habitación del enfermo ni aquel día ni en los siguientes. Le dejaron verle después todos los días, pero le advirtieron que nada debía decir de la aventura, ni hablar de cosas que pudieran excitar al paciente. La viuda de Douglas presenció las visitas para ver que se cumplían esos preceptos. Tom supo en su casa del acontecimiento del Monte Cardiff, y también que el cadáver del hombre harapiento había sido encontrado junto al embarcadero. Sin duda se había ahogado mientras intentaba escapar. Un par de semanas después de haber salido de la cueva fue Tom a visitar a Hawk, el cual estaba ya sobradamente repuesto y fortalecido para oír hablar de cualquier tema, y Tom sabía de algunos que, según pensaba, habían de interesarle en alto grado. La casa del juez Thatcher le pillaba de camino, y Tom se detuvo allí para ver a Becky. El juez y algunos de sus amigos le hicieron hablar, y uno de ellos le preguntó, con ironía, si le gustaría volver a la cueva. Tom dijo que sí y que ningún inconveniente tendría en volver. Pues mira, dijo el juez, seguramente no serás tú el único. Pero ya hemos pensado en ello. No volverá nadie a perderse en la cueva. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas que he hecho forrar la puerta con chapa de hierro y ponerle 3 cerraduras. Y tengo yo las llaves. Tom se quedó blanco como un papel. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Qué es eso? Que traigan agua enseguida. Trajeron el agua y le rociaron la cara. Vamos, ya estás mejor. ¿Qué era lo que te pasaba, Tom? Señor juez, Joe el indio está en la cueva. Capítulo 33. En pocos minutos cundió la noticia, y una docena de botes estaban en marcha, y detrás siguió el vapor, repleto de pasajeros. Tom Sawyer iba en el mismo bote que conducía al juez. Al abrir la puerta de la cueva un lastimoso espectáculo se presentó a la vista en la densa penumbra de la entrada.
Joe el indio estaba tendido en el suelo, muerto, con la cara pegada a la juntura de la puerta, como si sus ojos anhelantes hubieran estado fijos hasta el último instante en la luz y en la gozosa libertad del mundo exterior. Tom se sintió conmovido porque sabía por experiencia propia cómo habría sufrido aquel desventurado. Sentía compasión por él, pero al propio tiempo una bienhechora sensación de descanso y seguridad, que le hacía ver, pues hasta entonces no había sabido apreciarlo por completo, la enorme pesadumbre del miedo que le agobiaba desde que había levantado su voz contra aquel proscrito sanguinario. Junto a Joe estaba su cuchillo, con la hoja partida. La gran viga que servía de base a la puerta había sido cortada poco a poco, astilla por astilla, con infinito trabajo. Trabajo que, además, era inútil, pues la roca formaba un umbral por fuera y sobre aquel durísimo material la herramienta no había producido efecto. El único daño había sido para el propio cuchillo. Pero aunque no hubiera habido el obstáculo de la piedra, el trabajo también hubiera sido inútil, pues aun cortada la viga por completo, Joe no hubiera podido hacer pasar su cuerpo por debajo de la puerta, y él lo sabía de antemano. Había estado, pues, desgastando con el cuchillo únicamente por hacer algo, para no sentir pasar el tiempo, para dar empleo a sus facultades impotentes y enloquecidas. Siempre se encontraban algunos cabos de vela clavados en los intersticios de la roca que formaba este vestíbulo, dejados allí por los excursionistas, pero no se veía ninguno. El prisionero los había buscado para comérselos. También había logrado cazar algunos murciélagos y los había devorado sin dejar más que las uñas. El desventurado había muerto de hambre. Allí cerca se había ido elevando lentamente desde el suelo, durante siglos y siglos, una estalagmita construida por la gota de agua que caía de una estalactita en lo alto. El prisionero había roto la estalagmita y sobre el muñón había colocado un canto en el cual había tallado una ligera oquedad para recibir la preciosa gota, que cala cada 20 minutos, con la precisión desesperante de un mecanismo de relojería. Una cucharadita cada 24 horas. Aquella gota estaba cayendo cuando las pirámides de Egipto eran nuevas, cuando cayó Troya, cuando se pusieron los cimientos de Roma, cuando Cristo fue crucificado, cuando el conquistador creó el Imperio Británico, cuando Colón se hizo a la vela. Está cayendo ahora. Caerá todavía, cuando todas esas cosas se hayan desvanecido en las lejanías de la historia y en la penumbra de la tradición y se hayan perdido para siempre en la densa noche del olvido. ¿Tienen todas las cosas una finalidad y una misión? ¿Ha estado esta gota cayendo pacientemente 5000 años para estar preparada a satisfacer la necesidad de este efímero insecto humano, y tiene algún otro importante fin que llenar dentro de 10.000 años? No importa. Hace ya muchos que el desdichado mestizo ahuecó la piedra para recoger las gotas inapreciables, pero aún hoy día nada atrae y fascina los ojos del turista como la trágica piedra y el pausado gotear del agua, cuando va a contemplar las maravillas de la cueva de McDougall. La copa de Joe el Indio ocupa el primer lugar en la lista de las curiosidades de la caverna. Ni siquiera el Palacio de Aladino puede competir con ella. Joe el Indio fue enterrado cerca de la boca de la cueva. La gente acudió al acto en botes y carros desde el pueblo y desde todos los caseríos y granjas de 7 millas a la redonda. Trajeron con ellos los chiquillos y toda suerte de provisiones de boca, y confesaban que lo habían pasado casi tan bien en el entierro como lo hubieran pasado viéndolo ahorcar. Este entierro impidió que tomase mayores vuelos una cosa que estaba ya en marcha: la petición de indulto a favor de Joe el Indio al gobernador del estado. La petición tenía ya numerosas firmas, se habían celebrado multitud de lacrimosos y elocuentes mítines y se había elegido un comité de mujeres sin ceso para ver al gobernador, enlutadas y llorosas, a implorarle que se condujese como un asno benévolo y echéis a un lado todos sus deberes. Se decía que Joe el Indio había matado a 5 habitantes de la localidad, pero ¿qué importaba eso? Si hubiera sido Satanás en persona, no hubieran faltado gentes tiernas de corazón para poner sus firmas al pie de una solicitud de perdón y mojarla con una lágrima siempre pronta a escaparse del inseguro y agujereado depósito. Al día siguiente del entierro, Tom se llevó a Hawk a un lugar solitario para departir con él graves asuntos. Ya para entonces la viuda de Douglas y el galés habían informado a Hawk de todo lo concerniente a la aventura de Tom, pero este dijo que debía de haber una cosa de la cual no le habían dicho nada, y de ella precisamente quería hablarle ahora. A Hawk se le ensombreció el semblante. Ya sé lo que es, dijo. Tú fuiste al número 2 y no encontraste más que whisky. Nadie me ha dicho que fueras tú, pero yo me figuré que tú eras en cuanto oí hablar de los del whisky, y me figuré que no habías cogido el dinero, porque ya te hubieras puesto al habla conmigo de un modo o de otro, y me lo hubieras contado a mí aunque no se lo dijeses a nadie más. Ya me daba el corazón que nunca nos haríamos con aquel tesoro. No, Hawk, no hace use con acento agudo yo al amo de la posada. Tú sabes que nada le había ocurrido cuando yo fui a la merienda. ¿No te acuerdas que tú ibas a estar allí de centinela aquella noche? Es verdad, parece que ya hace años de eso. Fue la noche en que fui siguiendo a Joe el Indio hasta la casa de la viuda. ¿La seguiste tú?
Sí, pero no hables de eso. Puede ser que yo haya dejado amigos. No quiero que vengan contra mí y me jueguen malas partidas. Si no hubiera sido por mí estaría a estas horas en Texas, tan fresco. Entonces contó Hawk, confidencialmente, todos los detalles de su aventura, pues el galés solo le había contado a Tom una parte de ella. Bueno, dijo Hawk después, volviendo al asunto principal, quienquiera que cogió el whisky, echó mano también al dinero y, a lo que a mí me parece, ya no lo veremos nosotros, Tom. Hawk, el dinero no estuvo nunca en el número 2. ¿Qué? Exclamó Hawk examinando ansiosamente la cara de su compañero. Estás otra vez en la pista de esos cuartos. Están en la cueva. Los ojos de Hawk resplandecieron. Vuelve a decirlo, Tom. El dinero está en la cueva. Tom, di la verdad. ¿Es en broma o en serio? En serio, Hawk. En mi vida hablé más en serio. ¿Quieres venir a la cueva y ayudarme a sacarlo? Ya lo creo. Cuando quieras, si está donde podamos llegar sin que nos perdamos. Hacerlo es lo más fácil del mundo. ¡Qué gusto! ¿Y qué te hace pensar que el dinero está allí? Espérate a que estemos allí, Hawk. Si no lo encontramos me comprometo a darte mi tambor y todo lo que tengo en el mundo. Te lo juro. Muy bien. ¿Cuándo quieres que vayamos? Ahora mismo, si tú lo dices. ¿Tendrás bastantes fuerzas? ¿Está muy adentro de la cueva? Ya hace 3 o 4 días que me tengo de pie, pero no podré andar más de una milla, al menos me parece que podría andarla. Hay 5 millas hasta allí, por el camino que iría otro cualquiera que no fuera yo, pero hay un atajo que nadie sabe más que yo. Hawk, yo te llevaré hasta allí en un bote. Voy a dejar que el bote baje con la corriente hasta cierto sitio, y luego lo traeré yo solo remando. No necesitas mover una mano. Vámonos enseguida, Tom. Está bien. Necesitamos pan y algo de comida, las pipas, un par de saquitos, 2 o 3 cuerdas de cometas y algunas de esas cosas nuevas que llaman cerillas fosfóricas. ¿Cuántas veces las eché de menos cuando estuve allí la otra vez? Un poco después de mediodía los muchachos tomaron en préstamo un pequeño bote, de un vecino que estaba ausente, y enseguida se pusieron en marcha. Cuando ya estaban algunas millas más abajo del barranco de la cueva, dijo Tom, ahora estás viendo esa ladera que parece toda igual según se baja desde el barranco de la cueva. No hay casas, cerrerías, nada sino matorrales, todos parecidos. Pero, ¿ves aquel sitio blanco allá arriba, donde ha habido un desprendimiento de tierras? Pues esa es una de mis señales. Ahora vamos a desembarcar. Saltaron a tierra. Mira, Hawk, desde donde estás ahora podías tocar el agujero con una caña de pescar. Anda a ver si das con él. Hawk buscó por todas partes y nada encontró. Tom, con aire de triunfo, penetró en una espesura de matorrales. Aquí está, dijo. Míralo, Hawk. Es el agujero mejor escondido que hay en todo el país. No se lo digas a nadie. Siempre he estado queriendo ser bandolero, pero sabía que necesitaba una cosa como esta, y la dificultad estaba en tropezar con ella. Ahora ya la tenemos, y hay que guardar el secreto. Solo se lo diremos a Joe Harper y Ben Rogers, porque, por supuesto, oro, tiene que haber una cuadrilla, y si no, no parecería bien. La cuadrilla de Tom Sawyer. Suena bien, ¿no es verdad, Hawk? Ya lo creo, Tom. ¿Y a quién vamos a robar? Pues a casi todo el mundo. Secuestrar gente. Es lo que más se acostumbra. Y matarlos. No, no siempre. Tenerlos escondidos en la cueva hasta que paguen rescate. ¿Qué es rescate? Dinero. Se les hace que sus parientes reúnan todo el dinero que puedan, y después que se los ha tenido un año presos, si no pagan, se les mata. Únicamente no se mata a las mujeres, se las tiene encerradas, pero se les perdona la vida. Son siempre guapísimas y ricas y están la mar de asustadas. Se les roba los relojes y cosas así, pero siempre se quita uno el sombrero y se les habla con finura. No hay nadie tan fino como los bandoleros, eso lo puedes ver en cualquier libro. Bueno, las mujeres acaban por enamorarse de uno, y después que han estado en la cueva una semana o dos ya no lloran más, y después de eso ya no hay modo de hacer que se marchen. Si uno las echa fuera, enseguida dan la vuelta y allí están otra vez. Así está en todos los libros. Pues entonces es la mejor cosa del mundo. Me parece que es mejor que ser pirata. Sí, en algunas cosas es mejor, porque se está más cerca de casa y de los circos y de todo eso. Para entonces ya estaban hechos los preparativos, y los muchachos, yendo Tom delante, penetraron por el boquete. Llegaron trabajosamente hasta el final del túnel, después ataron las cuerdas y prosiguieron la marcha. A los pocos pasos estaban en el manantial, y Tom sintió correrle un escalofrío por todo el cuerpo. Enseñó a Hawk el trocito de pabilo sujeto al muro con una pella de barro, y le contó cómo Becky y él habían estado mirando la agonía de la llama hasta que se apagó. Siguieron hablando en voz muy baja, porque el silencio y la lobreguez de aquel lugar sobrecogía sus espíritus.
Marcharon adelante y entraron después por la otra galería, explorada por Tom, hasta que llegaron al borde cortado a pico. Con las velas pudieron ver que no era realmente un despeñadero, sino un declive de arcilla de 7 o 10 metros de altura. Tom murmuró. Ahora voy a enseñarte una cosa, Hawk. Levantó la vela cuanto pudo y prosiguió. Mira al otro lado de la esquina estirándote todo lo que puedas. Allí en aquel peñasco grande, pintada con humo de vela. Es una cruz, Tom. Y ahora, ¿dónde está tu número 2? Debajo de la cruz, ¿eh? Allí mismo es donde vi a Joe el indio sacar la mano con la vela. Hawk se quedó mirando un rato al místico emblema y luego dijo con voz trémula. Vamos a escapar de aquí, Tom. ¿Qué? ¿Y dejar el tesoro? Sí, dejarlo. El ánima de Joe el indio anda por aquí, seguro. No, Hawk, no anda por ahí. Rondará por el sitio donde murió, allá en la entrada de la cueva, a 5 millas de aquí. No, Tom. Estará aquí rondando los dólares. Yo sé lo que les gusta a los fantasmas, y tú también. Tom empezaba a pensar que acaso Hawk tuviera razón. 1000 temores le asaltaban. Pero de pronto se le ocurrió una idea. No seamos tontos, Hawk. El espíritu de Joe el indio no puede venir a rondar donde hay una cruz. El argumento no tenía vuelta de hoja. Produjo su efecto. No se me ha ocurrido, Tom, pero es verdad. Suerte ha sido que esté ahí la cruz. Bajaremos por aquí y nos pondremos a buscar la caja. Tom bajó primero, excavando huecos en la arcilla para servir de peldaños. Hawk siguió detrás. 4 galerías se abrían en la caverna donde estaba la roca grande. Los muchachos recorrieron 3 de ellas sin resultado. En la más próxima a la base de la roca encontraron un escondrijo con una yacija de mantas extendida en el suelo. Había además unos tirantes viejos, unas cortezas de tocino y los huesos, mondos y bien roídos, de 2 o 3 gallinas. Pero no había la caja con dinero. Los muchachos buscaron y rebuscaron en vano. Tom reflexionó. Él dijo bajo la cruz. Bien, esto viene a ser lo que está más cerca de la cruz. No puede ser bajo la roca misma porque no queda hueco entre ella y el piso. Rebuscaron de nuevo por todas partes y al cabo se sentaron desalentados. A Hawk no se le ocurría ninguna idea. Mira, Hawk, dijo Tom después de un rato, hay pisadas y goterones de vela en el barro por un lado de esta peña, pero no por los otros. ¿Por qué es eso? Apuesto a que el dinero está debajo de la peña. Voy a cavar en la arcilla. No está eso mal, Tom, dijo Hawk reanimándose. El verdadero Barlow de Tom entró enseguida en acción, y no habían ahondado 4 pulgadas cuando tocó maderas. Hawk, ¿lo oyes? Hawk empezó a escarbar con furia. Pronto descubrieron unas tablas y las levantaron. Ocultaban una ancha grieta natural que se prolongaba bajo la roca. Tom se metió dentro, alumbrando con la vela lo más lejos que pudo por debajo de la peña, pero dijo que veía el fin de aquello. Propuso que lo explorasen y se metió por debajo de la roca, con Hawk a la zaga. La estrecha cavidad descendía gradualmente. Siguieron su quebrado curso, primero hacia la derecha y a la izquierda después. Tom dobló una rápida curva y exclamó. Hawk, Hawk, mira aquí. Era la caja del tesoro, sin deudas posible, colocada en una diminuta caverna, en compañía de un barril de pólvora, 2 fusiles con fundas de cuero, 2 o 3 pares de moccasins viejos, un cinturón y otras cosas heterogéneas, todo empapado por la humedad de las goteras. Ya lo tenemos, dijo Hawk hundiendo las manos en las mohosas monedas, pero si somos ricos, Tom. Hawk, yo siempre pensé que sería para nosotros. Parece cosa demasiado buena para creerla, pero aquí lo tenemos. Aquí está. Ahora, no gastaremos tiempo, vamos a sacarlo fuera. Déjame ver si puedo sacar la caja. Pesaba unos 25 kilos. Tom podía levantarla un poco, pero no podía cargar con ella. Ya lo pensaba yo, dijo, parecía que les pesaba mucho cuando se la llevaban de la casa encantada, y me fijé en ello. He hecho bien en traer las talegas. En un momento metieron el dinero en los sacos y lo subieron hasta la roca donde estaba la cruz. Ahora vamos a buscar las escopetas y aquellas otras cosas, dijo Hawk. No, Hawk, déjalas allí. Son precisamente lo que nos hace falta cuando nos metamos en el bandidaje. Vamos a tenerlas allí siempre, y, además, celebraremos allí nuestras orgías. Es un sitio que ni pintado para orgías. ¿Qué son orgías? No lo sé, pero los bandoleros siempre tienen orgías y, por supuesto, nosotros tendremos que tenerlas también. Vamos andando, Hawk, que hemos estado aquí mucho tiempo y se nos hace tarde. Además, tengo hambre. Comeremos y fumaremos en el bote. Aparecieron después en la espesura del matorral. Miraron cautelosamente en Tomo, vieron que no andaba nadie por allí, y poco después estaban almorzando en el bote. Cuando el sol descendía ya hacia el ocaso desatracaron y emprendieron la vuelta.
Tom fue bordeando la orilla durante el largo crepúsculo, charlando alegremente con Hawk, y desembarcaron ya de noche. Ahora, Hawk, dijo Tom, vamos a esconder el dinero en el desván de la leñera de la viuda, y yo iré por la mañana a contarlo para hacer el reparto, después buscaremos un sitio en el bosque donde esté seguro. Tú te quedas aquí y cuidas de los sacos, mientras yo voy corriendo y cojo el carrito de Benny Taylor. No tardó un minuto. Desapareció, y a poco se presentó con el carro, puso en él los 2 sacos, los tapó con unos trapos y echó a andar arrastrando su carga. Cuando llegaron frente a la casa del galés se pararon para descansar. Ya se disponían a seguir su camino, cuando salió el galés a la puerta. ¿Quién va ahí?, dijo. Hawk y Tom Sawyer. Magnífico. Veníos conmigo, chicos, que estáis haciendo esperar a todos. Ala, deprisa. Yo os llevaré el carro. Pues pesa más de lo que parece. ¿Qué lleváis aquí, ladrillos o hierro viejo? Metal viejo, contestó Tom. Ya me parecía. Los chicos de este pueblo gastan más trabajo y más tiempo en buscar 4 pedazos de hierro viejo para venderlo en la fundición, que gastarían en ganar doble dinero trabajando como Dios manda. Pero así es la humanidad. Deprisa, chicos, deprisa. Los chicos le preguntaron el porqué de aquel apresuramiento. No os preocupéis, lo veréis en cuanto lleguemos a casa de la viuda. Hawk dijo, con cierta escama, porque estaba de antiguo acostumbrado a falsas acusaciones. Mr. Jones, no hemos estado haciendo nada. El galés se echó a reír. De eso no sé nada, Hawk. Yo no sé nada. ¿No estáis la viuda y tú en buenos términos? Sí, al menos ella ha sido buena conmigo. Pues entonces, ¿qué tienes que temer? Esta pregunta no estaba aún satisfactoriamente resuelta en la despaciosa mente de Hawk cuando fue empujado, juntamente con Tom, en el salón de recibir de la viuda. Jones dejó el carro a la puerta y entró tras ellos. El salón estaba profusamente iluminado, y toda la gente de alguna importancia en el pueblo estaba allí, los Thatcher, los Harper, los Rogers, tía Polly, Sid, Mary, el reverendo pastor, el director del periódico y muchos más, todos vestidos con el fondo del área. La viuda recibió a los muchachos con tanta amabilidad como hubiera podido mostrar cualquiera ante 2 seres de aquellas trazas. Estaban cubiertos de la cabeza a los pies de barro y de sebo. Tía Polly se puso colorada como un tomate, de pura vergüenza, y frunció el ceño e hizo señas amenazadoras a Tom. Pero nadie sufrió tanto, sin embargo, como los propios chicos. Tom no estaba en casa todavía, dijo el galés. Así es que desistí de traerlo, pero me encontré con él y con Hawk en mi misma puerta y me los traje más que a paso. Hizo usted muy bien, dijo la viuda. Venid conmigo, muchachos. Se los llevó a una alcoba y les dijo. Ahora os laváis y os vestís. Ahí están 2 trajes nuevos, camisas, calcetines, todo completo. Son de Hawk. No, no me dé las gracias, Hawk. Mr. Jones ha comprado uno y yo el otro. Pero os vendrán bien a los 2. Vestíos deprisa. Os esperaremos, y en cuanto estéis lo bastante limpios vais allá. Después se marchó. Capítulo 34. Hawk dijo. Nos podemos descolgar si encontramos una soga. La ventana no está muy alta. Un cuerno. ¿Para qué quieres tú descolgarte? No estoy hecho a esa clase de gente. No puedo aguantar esto. Yo no voy abajo, Tom. Cállate. Eso no es nada. A mí no me importa un pito. Yo estaré contigo. Sid apareció en aquel momento. Tom, dijo, la tía te ha estado aguardando toda la tarde. Mary te había ya sacado el traje de los domingos, y todo el mundo estaba rabiando contra ti. Dime, ¿no es cebo y barro esto que tienes en la ropa? Anda con ojo, señor Sid, y no te metas en lo que no te importa. Y oye, ¿por qué han armado aquí todo esto? Es una de esas fiestas que siempre está dando la viuda. Esta vez es para Mr. Jones y sus hijos, a causa de haberla salvado de lo de aquella noche. Y todavía puedo decirte otra cosa, si quieres saberla. ¿Cuál? Pues que Mr. Jones se figura que va a dar un gran golpe contando aquí a la gente una cosa que nadie sabe, pero yo se la oí mientras se la decía a tía Polly el otro día, en secreto, y me parece que ya no tiene mucho de secreto para estas horas. Todo el mundo lo sabe y la viuda también, por mucho que ella quiera hacer como que no se ha enterado. Mr. Jones tenía empeño en que Hawk estuviera aquí. No podía lucir su gran secreto sin Hawk, ¿sabes? ¿Qué secreto, Sid? El de Hawk siguiendo a los ladrones hasta aquí. Me figura que Mr. Jones iba a darse mucho tono con su sorpresa, pero le va a fallar, y Sid parecía muy contento y satisfecho. Sid, ¿has sido tú el que lo ha dicho? No importa quién fuese. Alguien lo ha dicho, y con eso basta. Solo hay una persona en el pueblo lo bastante baja para hacer eso, y ese eres tú, Sid. Si tú hubieras estado en lugar de Hawk, te hubieras escurrido por el monte abajo y no hubieras dicho a nadie una palabra de los ladrones. No puedes hacer más que cosas bajas y no puedes ver que elogien a nadie por hacerlas buenas.
toma, y no dé las gracias, como dice la viuda. Y Tom sacudió a Sid un par de guantadas y le ayudó a ir hasta la puerta a puntapiés. Ahora, vete, le dijo, y cuéntaselo a tu tía, si te atreves, y mañana te atraparé. Pocos momentos después los invitados de la viuda estaban sentados a la mesa para cenar, y una docena de chiquillos acomodados en mesitas laterales, según la moda de aquella tierra y de aquel tiempo. En el momento oportuno Mr. Jones pronunció su discursito, en el que dio las gracias a la viuda por el honor que dispensaba a él y a sus hijos, pero dijo que había otra persona, cuya modestia. Y siguió adelante por aquel camino. Disparó su secreto, de la participación de Hawk en la aventura, en el más dramático estilo que su habilidad le permitió, pero la sorpresa que produjo eran en gran parte fingida y no tan clamorosa y efusiva como lo hubiera sido en más propicias circunstancias. La viuda, sin embargo, representó bastante bien su asombro, y amontonó tantos elogios y tanta gratitud sobre la cabeza de Hawk que casi se le olvidó al citado la incomodidad, apenas soportable, que le causaba el traje nuevo, ante el embarazo, insoportable del todo, de ser ofrecido como blanco a las miradas de todos y sus laudatorios comentarios. Dijo la viuda que pensaba dar albergue a Hawk bajo su techo y que recibiese una educación, y que cuando pudiera hacerlo le pondría en camino de ganarse la vida modestamente. Hawk no lo necesita, dijo. Hawk es rico. Solo el temor de faltar a la etiqueta impidió que estallase la risa que merecía aquella broma. Pero el silencio era un tanto embarazoso. Tom lo rompió. Hawk tiene dinero, dijo. Puede que ustedes no lo crean, pero lo tiene a montones. No hay para qué reírse, yo se lo demostraré. Esperen un minuto. Salió corriendo del comedor. Todos se miraron unos a otros, curiosos y perplejos, y después las miradas interrogantes se dirigieron a Hawk, que seguía silencioso como un pez. Sid, ¿qué le pasa a Tom? Preguntó tía Polly. Ese chico. Nada. No acaba una de entenderle. Yo nunca. Entró Tom, abrumado bajo el peso de los sacos, y tía Polly no pudo acabar la frase. Tom derramó el montón de monedas amarillas sobre la mesa, diciendo: Ahí está. ¿Qué había dicho yo? La mitad es de Hawk y la otra mitad mía. El espectáculo dejó a todos sin aliento. Todos miraban, nadie hablaba. Después, unánimemente, pidieron explicaciones. Tom dijo que podía darlas, y así lo hizo. El relato fue largo, pero rebosante de interés. Nadie se atrevió a romper con interrupciones el encanto de su continuo fluir. Cuando llegó a su fin, Mr. Jones dijo: Me creía yo que tenía preparada una ligera sorpresa para esta ocasión, pero ahora se ha quedado en menos de nada. Tengo que confesarlo. Se contó el dinero. Ascendía a un poco más de $12,000. Ninguno de los presentes había visto junta una cantidad semejante, aunque algunos de ellos poseían mayor riqueza en propiedades. Capítulo 35. Como el lector puede suponer, la inesperada fortuna de Tom y Hawk produjo una intensa conmoción en el pobre lugarejo de San Petersburgo. Tan enorme suma, toda en dinero contante, parecía cosa increíble. Se habló de ella, se soñó con ella, se la magnificó hasta que la insana excitación llegó a perturbar la cabeza de más de un vecino. Todas las casas encantadas de San Petersburgo y de los pueblos cercanos fueron disecadas tabla por tabla, y arrancados y analizados los cimientos piedra por piedra, en busca de tesoros ocultos, y no por muchachos, sino por hombres talludos, y de los más graves y menos noveleros muchos de ellos. Dondequiera que Tom y Hawk se presentaban eran agasajados, despertaban la admiración y los contemplaban con embelesamiento. Los muchachos no lograban acordarse de que sus opiniones hubieran sido consideradas de peso en otro tiempo, pero ahora sus dichos se atesoraban y se repetían, todo cuanto hacían parecía ser considerado como cosa notable. Era evidente que habían perdido el poder de hacer o decir cosas corrientes y adocenadas. Además, se hicieron excavaciones en su historia pasada y se descubrieron en ella señales de rara originalidad. El periódico de la localidad publicó bosquejos biográficos de los dos chicos. La viuda de Douglas colocó el dinero de Hawk al 6%, y otro tanto hizo el juez Thatcher con el de Tom, a instancias de tía Polly. Cada uno de ellos tenía ahora una renta que era simplemente prodigiosa, $1 por cada día de entre semana durante todo el año, y medio los domingos. Era precisamente lo mismo que el pastor ganaba, es decir, no era precisamente lo que le habían prometido, aunque nunca conseguía recaudarlo. $1.25 por semana bastaba para mantener, alojar y pagar la escuela a un muchacho en aquellos inocentes días de antaño, y hasta para vestirlo y lavarlo, por añadidura. El juez Thatcher se había formado un alto concepto de Tom. Decía que un muchacho como otro cualquiera no hubiera logrado sacar a su hija de la cueva. Cuando Becky le contó, muy confidencialmente, cómo Tom se había hecho cargo del vapuleo que le correspondía a ella, en la escuela, el juez se emocionó visiblemente,
y cuando ella trató de disculpar la gran mentira que había dicho Tom para evitarle aquel vapuleo y echárselo él a cuestas, el juez dijo con gran entusiasmo que era aquella una noble, una generosa, una magnánima mentira. Una mentira que podía tenerse las tiesas y pasar a la historia con la tan ponderada veracidad de George Washington acerca del hacha. Becky pensó que nunca le había parecido su padre tan alto y magnífico como al dar una patada en el suelo diciendo aquello mientras se paseaba. Salió corriendo y fue a contárselo a Tom. El juez Thatcher esperaba ver a Tom algún día hecho un gran abogado o un gran militar. Dijo que pensaba ocuparse en que el chico fuera admitido en la Academia Militar Nacional y después enseñado en la mejor escuela de derecho del país, para que estuviera así en disposición de seguir una de las dos carreras, o las dos a la vez. Las riquezas de Huck Finn y el hecho de estar bajo la protección de la viuda de Douglas le introdujeron en la buena sociedad, o, mejor dicho, le arrastraron a ella o le metieron dentro de un empellón, y sus sufrimientos fueron casi superiores a sus fuerzas. Los criados de la viuda le tenían limpio y acicalado, peinado y cepillado. Le acostaban todas las noches entre antipáticas sábanas que no tenían ni una mota ni mancha que pudiera él apretar contra su corazón y reconocerla como amiga. Tenía que comer con tenedor y cuchillo. Tenía que usar plato, copa y servilleta. Tenía que estudiar en un libro. Tenía que ir a la iglesia. Tenía que hablar con tal corrección que el lenguaje se volvió insípido en su boca. De cualquier lado que se volvía, las rejas y grilletes de la civilización le cerraban el paso y le ataban de pies y manos. Durante 3 semanas soportó heroicamente sus angustias, y un buen día desapareció. 2 días y 2 noches le buscó la acongojada ciudad por todas partes. El público tomó el asunto con gran interés. Registraron todas las cercanías de arriba abajo. Dragaron el río en busca del cadáver. El tercer día, muy de mañana, Tom, con certero instinto, fue a hurgar por entre unas barricas viejas, detrás del antiguo matadero, y en una de ellas encontró al fugitivo. Huck había dormido allí. Acababa de desayunar en aquel instante con diversos artículos que había hurtado, y estaba tendido voluptuosamente, fumando una pipa. Estaba sucio, despeinado y cubierto con los antiguos andrajos que le habían hecho pintoresco en los tiempos en que era libre y dichoso. Tom lo sacó de allí, le contó los trastornos que había causado y trató de convencerle de que volviera a casa. El semblante de Huck perdió su plácida expresión de bienestar y se puso sombrío y melancólico. No hables de eso, Tom, dijo. Ya he hecho la prueba y no marcha, Tom. No es para mí, no estoy hecho a eso. La viuda es buena para mí y cariñosa, pero no puedo aguantarla. Me hace levantar a la misma hora justa todas las mañanas. Hace que me laven y me peinen y cepillen hasta sacarme chispas. No me deja dormir en el cobertizo de la leña. Tengo que llevar esa condenada ropa que me estrangula, Tom. Parece como que no deja entrar el aire, y es tan condenadamente fina que no puedo sentarme, ni tumbarme, ni echarme a rodar. Hace ya años, parece, que no me he dejado resbalar por la entrada de un sótano. Tengo que ir a la iglesia, y sudar y sudar. No resisto aquellos sermones. Allí no puedo cazar una mosca ni mascar tabaco, y todo el domingo tengo que llevar puestos los zapatos. La viuda come a toque de campana, se acuesta a toque de campana, se levanta a toque de campana. Todo se hace con un orden tan atroz que no hay nadie que lo resista. Pues mira, Huck, todo el mundo vive así. Eso no cambia nada, Tom. Yo no soy todo el mundo y no puedo con ello. Es horrible estar atado así. Y la comida le viene a uno demasiado fácilmente, ya no me tira el alimento. Tengo que pedir permiso para ir a pescar, y para ir a nadar, y hasta para toser. Además, tengo que hablar tan por lo fino que se me quitan las ganas de abrir el pico, y todos los días tengo que subirme al desván a jurar un rato para quitarme el mal gusto de boca, y si no me moriría, Tom. La viuda no me deja fumar ni dar gritos, no me deja quedarme con la boca abierta, ni estirarme, ni que me rasque delante de gente. Y después prosiguió, con una explosión de cólera y sentimiento. Y, maldita sea mi suerte, no para de rezar en todo el tiempo. Tenía que largarme, Tom, no había otro remedio. Y, además, iba a empezar la escuela, y yo tenía que ir, y eso no puedo sufrirlo. Mira, Tom, ser rico no es lo que se dice por ahí. No es más que reventarse, y sudar y más sudar, y querer uno morirse cuanto antes. En cambio esta ropa es de mi gusto y esta barrica es de mi gusto, y no estoy por dejarlas. Nunca me hubiera yo visto en esta desgracia si no hubiera sido por aquel dinero. Anda y coge mi pein para ti, y me das 10 centavos de vez en cuando, pero no muy a menudo, porque no me interesan las cosas que no le cuesten a uno conseguirlas. Y vas y le hablas a la viuda por mí para que me deje. Huck, ya sabes que no puedo hacer eso. No está bien, y además, si haces la prueba un poco más de tiempo, ya verás cómo acaba por gustarte. Gustarme. Sí, como me gustaría un brasero si tuviera que estar sentado encima el tiempo que hiciera falta. No, Tom, no quiero ser rico, y no he de vivir en esas malditas casas donde se ahoga uno.
A mí me gustan las arboledas, y el río, y las barricas, y con ellos me quedo. Maldita sea. Ahora que ya teníamos escopetas y la cueva y todo arreglado para ser bandoleros, viene esta condenada tontería y lo estropea todo. Tom vio su oportunidad. Mira, Hawk, le dijo, el ser rico no me ha de quitar de ser bandido. ¿No? ¿Lo dices de veras? ¿Es en serio, Tom? Tan en serio como estoy aquí sentado. Pero, mira, Hawk, no podemos admitirte en la cuadrilla si no vives decentemente, ¿sabes? A Hawk se le ajehuó con acento agudo la alegría. ¿No me podéis admitir, Tom? ¿No me dejaste que fuera de pirata? Sí, pero no es lo mismo. Un bandido es persona de más tono de lo que es un pirata. Por regla general, en muchos países son de los más altos de la nobleza, duques y cosas así. Tom, tan amigo como has sido mío. No me dejarás fuera, ¿verdad? Eso no lo haces tú, Tom. Hawk, yo no quisiera, pero ¿qué diría la gente? Pues diría, va, la cuadrilla de Tom Sawyer. Hay en ella personas de malos antecedentes. Y eso lo dirían por ti, Hawk. A ti no te gustaría, y yo no quiero que lo digan. Hawk permaneció callado largo rato. En su mente se libraba una batalla. Al cabo dijo, bueno, pues me volveré con la viuda por un mes, y lo probaré de nuevo, a ver si puedo llegar a aguantarlo, si tú me dejas entrar en la cuadrilla. Corriente. Trato hecho, Hawk. Vente conmigo, compadre, y yo pediré a la viuda que te afloje una miaja. ¿De veras, Tom? Muy bien. Si afloja un poco en las cosas que me cuestan más trabajo, fumaré escondidas y juraré a solas, y saldré adelante o reventaré. ¿Cuándo vas a armar la cuadrilla para hacernos bandoleros? Muy pronto. Reuniremos los chicos, y esta misma noche celebraremos la iniciación. ¿Celebraremos qué? La iniciación. ¿Qué es eso? Es jurar que nos hemos de defender unos a otros y no decir nunca los secretos de la cuadrilla, aunque le piquen a uno en tajadas, y matar a cualquiera, y a toda su familia, que haga daño a alguno de nosotros. Eso es divertido, la mar de divertido. Te lo digo yo. Ya lo creo. Y todos esos juramentos hay que hacerlos a medianoche, en el sitio más solitario y de más miedo que se pueda encontrar. Una casa encantada sería lo mejor, pero ahora están todas hechas escombros. Bueno, pero con hacerlo a medianoche vale. Sí, vale. Y hay que jurar sobre una caja de muerto y firmarlo con sangre. De primera. No me voy a apartar de la viuda hasta que me pudra, Tom. Y si llego a ser un bandido de los de primer orden y todo el mundo habla de mí, me parece que se sentirá orgullosa de haber sido ella la que me recogió en la calle. Fin. Es una cruz, Tom.